¿Cómo has hecho para que? Alta. Alta. Ya, listo. No sé Yo si se lo solo escucha. muevo. Sí. Hola chicos, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, doctor. Sí. Buenos días, doctor. Mira las diapositivas. Sí, doctor. Bien, entonces, ¿cuántos alumnos son? Doctor, nosotros deberíamos ser 51. 51. 51. Sí. Después puede ser una gimnasia de carne interior. Un ratito, ya un ratito, espérame 5 segundos. ¿Ya lo van a pasar? La idea es ver eso porque, mira, está ciego y como ya está dando patadas. ¿Te gusta la Lucy?
para que te ponga la cita para mañana, para que lo anote. No debe estar en hoja ahorita. Sí, porque también va, para que lo anote en el cuaderno y le dé la cita para mañana. Ahora sí, chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Perfecto, entonces, sí, dime. Muy bien, entonces vamos a empezar el curso de electrocardiografía básica, ¿no? Lo primero que les tengo que decir es que se tienen que sacar de la cabeza que electrocardiografía es un examen auxiliar solo que puede ver el cardiólogo. Eso es una total falacia. Electrocardiografía tiene que ver cualquier médico, es como poder interpretar una hemoglobina, una radiografía, y poder ayudar al paciente en las circunstancias que lo necesite. Entonces, la idea de este curso, que ya tiene, me parece, 2 años, 3 años, es entrenar en electrocardiografía básica a los alumnos para que tengan una idea muy clara de cómo deben afrontar las diferentes patologías que se puedan presentar en emergencia. ¿Ustedes de qué año son? De cuarto, doctor. Cuarto año. De cuarto año. Muy bien. ¿Ya han hecho fisiología, fisiopatología? Sí, doctor. Ok, listo. Muy bien. Entonces, el electrocardiograma, como algunos ya habrán visto, esa tira de papel que tiene unos trazos que creen que es complicado, lo único que registra en ese papel son los potenciales eléctricos que se producen en las células específicas del corazón, los cardiomiocitos, ¿no? Estas células están cargadas negativamente, y cuando sufren la despolarización hay una carga iónica a nivel celular que va a producir un potencial eléctrico que es registrado en el papel de electrocardiografía, y podemos nosotros interpretar si el paciente tiene alguna dolencia cardíaca que implique un trastorno en la despolarización celular. El electrocardiograma, existen diferentes equipos, ¿no? Existen las derivadas, son 2 tipos de derivadas las que utilizamos, son las derivadas bipolares y las derivadas precordiales. Las derivadas bipolares son las que van en los miembros, tanto miembro superior como inferior, ¿no? Si alguien ha tenido la oportunidad de ver cómo se realiza un electrocardiograma, han visto que generalmente la enfermera o el técnico de enfermería coloca unas pinzas, que son estas de aquí abajo del lado inferior izquierdo, derecho, perdón, ¿no? Que tienen pinzas que de diferente color, el color nos ayuda a orientarnos, pero no indican nada necesariamente, pueden ser todas del mismo color. Se colocan en los miembros superiores y los miembros inferiores, y ahí se van a consignar las derivadas bipolares, ¿no? Estas se denominan D1, ABL, ABR y ABF, ¿no? Estas derivadas son 6 y muestran la bipolaridad del triángulo de Itoven, ¿no? Que eso tienen que recordar. Y a diferencia de las precordiales, que también son 6, estas solo indican un solo polo, son unipolares, ¿no? Y van desde B1 hasta B6. Entonces, estas 12 derivadas nos van a ayudar a entender en la disposición de los diferentes registros que tiene el electrocardiograma, ¿ya? Aquí, por ejemplo, un equipo planillero de electrocardiografía, aquí los cables que van a ir conectados tanto a las derivadas bipolares, o sea, los miembros superiores e inferiores, y las 6 derivadas precordiales, ¿no? Estas se van a registrar en un papel, que es un papel
milimetrado, ¿no? Que cumple ciertas características para poder tener un estándar de interpretación a nivel mundial, ¿no? Es un papel que tiene cuadraditos muy pequeños de 1 milímetro de alto y de ancho, ¿no? 1 milímetro. Esos son los cuadraditos más pequeños. Cuadraditos, 5 de estos cuadraditos forman un cuadrado mediano y 5 cuadraditos medianos forman un cuadrado más grande, ¿no? De acuerdo a la velocidad con la cual se programa el electrocardiograma, el equipo, nosotros podemos a través de esta disposición milimetrada determinar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de un paciente, ¿no? Para eso hay que ver que en el electrocardiograma la velocidad a la cual está programada el registro de electrocardiografía tenga que ser 25 milímetros en un segundo. Entonces, si se adopta esa velocidad, 1 milímetro de ancho de los cuadraditos pequeños van a equivaler a 0.04 segundos y 1 milímetro de altura de los cuadraditos pequeños va a, que se llama, representar a 0.1 milivoltios, ¿no? El estándar de voltaje que se llama de electrocardiograma también es importante verlo, ¿no? Y ese debe estar a 1 milivoltio, que son 10 milímetros de altura en el papel, ¿no? Siempre se observa esta barra en la toma de los electrocardiográficos que nos indica la amplitud del voltaje, porque si nosotros variamos este voltaje, ¿La señora Concha tiene su tarjetita? son todas las que he hecho hasta ahorita. No. Ahí está también de, ¿cómo se llama? Desea, que está sin nombre, que es para una telemetría, Ya. su receta, que es lo único que no he puesto nombre, porque ni este debe ser, este y este. ¿Ya? Ya. Los demás están con nombre, con todo. Y me falta todavía 9. Concha, Medina. ¿De Concha? No, todavía no he hecho. Ah, ya. Ya los falta. Justo Concha para abajo todavía no es el Ya nombre. está. ¿Ya? Listo, listo. Entonces es importante darse cuenta cuando uno está interpretando un electrocardiograma, a qué velocidad está tomado el electrocardiograma y cuál es la amplitud de voltaje, que se llama la amplitud de voltaje de la toma del electrocardiograma. ¿Por qué es importante la amplitud de voltaje? Porque si no nos damos cuenta, un voltaje mayor, por ejemplo, 20 a 2 milivoltios, que son 20 milímetros en altura del registro, nos puede hacer interpretar que un paciente tiene un hipertrofia ventrículo izquierdo cuando no es así. Por eso es importante ver el voltaje. Es importante ver la velocidad a 25 milímetros por segundo, porque si está a 50 milímetros de mercurio, a 25 milímetros por segundo, podemos interpretar erróneamente que el paciente tiene una bradicardia extrema, ¿no? Entonces es importante darse cuenta de esos datos en esto que parecen menores, pero que a la hora de la interpretación juegan un rol importante para decidir qué es lo que se va a hacer con un paciente, ¿no? Las derivadas electrocardiográficas, habíamos dicho que son de 2 tipos, en las extremidades y precordiales, o las bipolares en las extremidades y las precordiales, ¿no? Que dibujan, pues, un triángulo, que es el triángulo de Itoven, ¿no? Y se colocan más o menos de la siguiente manera, ¿no? Las bipolares, D1 se pone en el brazo izquierdo, D2 en la pierna izquierda, D3 en la pierna izquierda, o sea, hacen un triángulo. Esas son se llaman bipolares porque tienen 2 polos, en D1, D2 y D3 va el polo positivo, y en el brazo derecho, la contraparte del brazo izquierdo es el polo negativo, ¿no? Al igual que es el que va a terminar de formar el triángulo que necesitamos para determinar a qué grado se está produciendo la despolarización eléctrica del corazón en ese momento. Estas derivadas van a formar D1, que se encuentra a 0 grados, va a tener una inclinación de 0 grados, D2, que se encuentra a 60 grados de D1,
D3 que se encuentra a 60 grados de D2, ABF que se encuentra a 90 grados, ABL que se encuentra a menos 30 grados, perdón, este es ABR que se encuentra a menos 30 grados, y ABL que se encuentra a 30 grados en forma positiva. Esas son las derivadas bipolares que se describen en el triángulo pues, de Itoven, ¿no? Es importante conocerlas, porque cada una va a formar, conjunto con las derivadas precordiales, una cara específica en el corazón. Las derivadas precordiales generalmente son unipolares, ¿no? Y se colocan, B1 va a nivel de la línea par external derecha al cuarto espacio intercostal, en forma horizontal a ella se encuentra B2 en la línea par external izquierda en este caso, B4 se encuentra a nivel de la línea medio clavicular izquierda en el quinto espacio intercostal, B3 en la zona equidistante entre B2 y B4, B5 se encuentra en la línea axilar anterior en el quinto espacio intercostal y B6 se coloca en la línea medio axilar en el quinto espacio intercostal. Entonces, estas derivadas van a ver el plano frontal del corazón y van a mirar la cara anterolateral del corazón, que es importante evaluarlo, sobre todo si hay pacientes que están padeciendo de problemas isquémicos, ¿no? Como por ejemplo un infarto. Este es el triángulo de Itoven que estábamos recordando, ¿no? Cómo se presentan las derivadas, y es importante recordar que la ley de Itoven indica que D2, la derivada D2, es producto de la sumatoria de la derivada D1 con la derivada D3, ¿no? Esto es importantísimo, porque es una manera de evaluar si la colocación de los electrodos ha sido en forma correcta, ¿no? Hay diferentes tips para ver eso, que cuando lleguemos al momento vamos a ver cómo uno puede darse cuenta que un electrocardiograma está mal colocado, ¿no? Los chupones están mal puestos, o los cables que van en las derivadas precordiales están mal colocados, lo que va a las piernas va en los brazos, o lo que va al lado derecho está al lado izquierdo, ¿no? Y una manera práctica y rápida para saber eso es que la sumatoria de D1 más D3 debe dar en voltaje la derivada de D2, ¿no? Las derivadas precordiales, ¿no? Van a mirar el plano frontal del ventrículo izquierdo generalmente. Estas derivadas estándar son las derivadas que normalmente de B1 a B6 van a derivar toda la cara anterolateral del ventrículo izquierdo, ¿no? Si nosotros queremos ver, por ejemplo, el ventrículo derecho o la cara posterior del ventrículo izquierdo, con las derivadas precordiales tenemos que hacer una alteración habitual, una alteración no muy común, ¿no? Que es colocar B7 y B8, que es en la línea axilar posterior y en la línea medio escapular, ¿no? Para ver la cara posterior del corazón. Y si quiero ver el ventrículo derecho, pues tengo que colocar el B3R y el B4R. ¿Qué significa eso? Que el B3R se encuentra en el cuarto espacio intercostal del lado derecho y el B4R en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular del lado derecho. Esas derivadas B3R y B4R miran el ventrículo derecho. B7 y B8 miran la cara posterior del ventrículo izquierdo, ¿no? Y las derivadas habituales de B1 a B6 miran la cara anterolateral del ventrículo izquierdo. Entonces es importante que lo sepan, que lo conozcan, que lo repasen, para que se vayan familiarizando qué es lo que uno tiene que ver, pues, qué es lo que tiene que ver uno en el electrocardiograma, ¿no? Habíamos dicho que el electrocardiograma es un registro del potencial de acción de una célula. Esta célula está cargada negativamente, ¿no? Tiene un potencial de acción en ese momento de 0, es negativo, de menos 90 milisegundos, milivoltios, perdón, ¿no? Cuando viene el estímulo eléctrico,
sufre una despolarización esta célula, se abren los canales de sodio y potasio, ¿no? El potencial de acción, entran cargas positivas dentro de la célula, o sea, la célula se carga positivamente, y en ese momento se comienza a crear el potencial de acción, ¿no? Si uno utiliza como ejemplo, por ejemplo, las células de Purkinje, vamos a ver el típico potencial de acción que hemos visto, ¿no? La fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase de Z, 3 y 4, y la repolarización. Eso es el ejemplo clásico que se utiliza a partir de las células de Purkinje, ¿no? Que demuestra en forma gráfica muy bien qué es lo que sucede con el potencial de acción en las células cardíacas, ¿no? Lo importante en este sentido de la despolarización celular es que cuando nosotros colocamos un electrodo en la dirección directa a la despolarización celular, nosotros vamos a ver un registro en el electrocardiograma positivo. ¿Cuándo decimos que es positivo? Cuando está hacia arriba, ¿no? Un registro positivo. Y cuando ese potencial de acción se aleja del electrodo que nosotros hemos colocado en el corazón, entonces ese electrodo va a ver cómo se aleja ese potencial de acción, entonces va a graficar una imagen negativa, una imagen hacia abajo del potencial de acción. Entonces esto es importante recordarlo. Acá está, por ejemplo, el potencial de membrana, ¿no? Este es un ejemplo clásico de una célula de Purkinje, ¿no? En la cual grafica que en la fase 0 se encuentra a menos 90 milisegundos, se abren los canales de sodio, se encuentra en la fase 1, ¿ya? Se comienza a despolarizar la célula. En la fase 2 con los canales de potasio, con canales de calcio, 3, y la fase 4 que es la repolarización, y eso se produce por la entrada de cargas positivas dentro de la célula que despolarizan la célula y dan esa imagen típica en el electrocardiograma, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que debemos recordar, que se aproxima un electrodo, ¿no? Si yo pongo un electrodo, llámese B1, B2 en el tórax, y hay una despolarización positiva, estos electrodos van a ver una imagen, una deflexión positiva. Ven cómo se acerca esa señal de despolarización. Si el electrodo va a ver cómo se aleja de ese potencial de acción, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si yo estoy evaluando B1, el primer vector, veo cómo se acerca B1, el potencial de acción a B1 en espejo B6, en ese momento está viendo cómo se está alejando ese electrodo. Entonces en B6 vamos a ver una deflexión negativa, porque justo B6 está observando cómo el potencial de acción se aleja de este electrodo, por eso se va a ver en forma negativa en el electrocardiograma. Cuando es perpendicular, o sea, estamos en una zona donde el electrodo va a observar cómo se acerca y se aleja este potencial de acción, por ejemplo, B3 y B4, entonces vamos a ver una línea de deflexión que sea primero positiva y después negativa, ¿no? Va a ser isodifásica, se llama eso, y eso es lo que vamos a ver en el electrocardiograma cuando se registra en el papel, ¿no? Aquí, por ejemplo, el ejemplo gráfico, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá está esta flecha indica la despolarización celular y acá hay un electrodo, ¿no? Que observa cómo esta despolarización se acerca, va a producir una espiga, una imagen, una onda positiva. Esta misma despolarización de la flecha verde, si el electrodo se encuentra en este nivel, va a observar este electrodo cómo se está alejando la despolarización, entonces va a crear una onda negativa, ¿no? Y si el electrodo está colocado en forma perpendicular a la flecha de despolarización, pues esa onda va a ser una onda bifásica, primero positiva y después negativa, ¿no? Entonces uno ya más o menos ya va creando en la cabeza cuál es la razón de por qué algunas ondas en el electrocardiograma son positivas y otras son negativas. Son positivas porque esos electrodos ven cómo se acerca el flujo de despolarización, son negativas porque esos electrodos ven cómo se aleja el flujo de despolarización, y algunas son isodifásicas, positivas y negativas, porque son perpendiculares, están colocados en forma perpendicular a la onda de despolarización eléctrica, ¿no?
Entonces esta despolarización eléctrica, si se acerca el electrodo, si la onda de despolarización se acerca, va a crear una onda positiva en el electrocardiograma, y si esta onda se aleja, va a crear una onda negativa. Eso en la onda, en la despolarización. Pero la célula se recupera. Cuando la célula se recupera, se repolariza, ¿no? O sea, aquí está la célula normal en estado inexcitado, se despolariza, se carga positivamente, y cuando acaba su carga positiva, nuevamente se va cargando en forma negativa, eso se llama la repolarización, y en ese momento la repolarización va a ser en sentido inverso al flujo de despolarización. Aquí, por ejemplo, vemos la flecha azul significa despolarización, y la flecha amarilla en ese momento se está iniciando la repolarización. Doctor, han venido el GAP de Paucarpata. Lo están buscando para entregarle en un equipo de RS. Ahí están afuera, Sí. y ahorita salgo. Dame un ratito. Y cuando se ocurre la repolarización, va a ocurrir la explicación inversa. O sea, que la repolarización, a pesar de ocurrir en forma inversa, va a crear una onda positiva en el tema de la repolarización. O sea, cuando la repolarización se acerca, va a crear una onda negativa. Y cuando la repolarización se aleja, va a crear una onda positiva. Entonces nosotros en el electrocardiograma vemos despolarización, una onda positiva cuando se acerca, y ese es el complejo QRS, y una repolarización a la inversa, que cuando se aleja la repolarización del lugar donde se acercaba el flujo de despolarización, crea una onda positiva que es la onda T. Entonces QRS significa despolarización y la onda T significa repolarización. Espérenme 5 segunditos, me están buscando un ratito, ¿ya? ¿Dónde está el equipo? Ya le están subiendo el metro. Sí, estamos en el tercer piso. Exacto, ahí se están subiendo. Y las plaquitas, lo que este equipo rayos X ahorita no está funcionando con el pad. Entonces las plaquitas se metieron también de rayos X. ¿Son placas especiales o son las Son las placas, sí, más normal. Estas tres, ¿no? Sí, ya. Uno se le va a montar. Ok. Y este le voy a organizar. Estas son de las plaquitas. ¿Cuántas plaquitas de sangre? Son, a ver, 400 de las 10 por 12 y de las 14 por 14 12. Ya. Esta es mi. Todos lo están dejando ahí en el... Sí, todo está allá. Fuimos primero allá, pero nadie nos quería hacer los receptores, nos estaba por acá. Entonces yo les dejo para que sí, por favor, exacto. Estos dos son para ti, ¿no? Sí, acá este para mí y este le dejo allá uno. Y el otro para que me hagan la recepción de la química. Este le dejo quitar con los polvos y su igual. ¿Aló? ¿Ludiña? ¿Cómo estás? Un favor, mira, han venido del CAP de Paucarpata y me están transfiriendo el equipo portátil para toma de rayos X, ¿ya? Ya he firmado acá los cargos y lo van a ir a dejar ahí al tercer piso del metro. ¿Tú estás ahí? Ya para que lo sí, entonces le recibe, te va a dejar en el equipo y ¿cuántas Las placas, cajas? son 6 cajas. 6 cajas de placas te va a dejar,
¿ya? Lo recibes porque ahí está, ella te va a enseñar los documentos que yo he firmado. Y ya yo ya voy a mandar a Michael para que revise el equipo y empiece a ver cómo va a funcionar, porque eso es para los pacientes que no puedan bajar de esa. Esa es la verdad. ¿Ya? ¿Listo? Listo, gracias. Listo. Entonces, busca la Rita Linares, es la jefa de enfermeras. Ok. Ya le enseñas que he firmado. Listo, Para doctor. que... Muchísimas ¿Listo? gracias, Gusto. doctor. Suerte. Adiós. Adiós. Hasta aquí está claro, chicos. Están durmiendo. Puedo usar el eco, pero voy a usar otro paciente que va a venir 20 minutos. No lo voy a pagar, pero si lo había aprendido, o sea, ya, no te bueno, preocupes. Listo. Se pasa para que usted la vea también, porque me ha mandado de Euro, dice que tiene un trombo en la cava. Wow, ya. Me avisas, me avisas. La activación cardíaca tiene una disposición especial. Empieza primero en el techo de la aurícula derecha, baja por los haces internodales, despolariza primero el septum interauricular, la cara lateral, el septum interauricular va hacia la aurícula izquierda, va hacia el plano valvular, el primer haz, el haz más grande de despolarización auricular pasa por el tronco del haz de His, a la rama izquierda, a la rama derecha, hasta el ápice del corazón, llega hasta las fibras de Purkinje y se produce, luego de esta acción eléctrica, se va a producir la acción mecánica, que es la sístole ventricular, ¿no? Entonces esto, si uno lo mide en el electrocardiograma, ya es importante que tienen que ir acostumbrándose, ya vayan revisando los valores normales de los segmentos intervalos, ¿no? Este tiempo desde la despolarización que ocurre en el nodo sinusal hasta la despolarización de las células de Purkinje hasta que se produce la sístole ventricular, generalmente eso demora entre 120 a 200 milisegundos, que es la distancia normal que nosotros medimos con el segmento PR que se llama, ¿no? El segmento PR, que se mide desde el inicio de la onda P, que es el momento de la despolarización del nodo sinusal, hasta el inicio de la onda R, ese periodo, que es de 120 milisegundos a 200 milisegundos, es lo que demora el impulso eléctrico de ir del nodo sinusal hasta las fibras de Purkinje y producir una sístole efectiva, ¿no? Entonces eso va a quedar como tarea que ustedes vayan revisando cuáles son los valores normales de los intervalos y los segmentos, ¿no? Como habíamos mencionado, la activación de las aurículas es lo primero que se produce en la despolarización. Primero se produce la despolarización de la aurícula derecha, ocurre de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Se va a producir un eje de la onda P, que es la despolarización de la aurícula. La onda P indica la despolarización auricular, que es de arriba abajo, de derecha a izquierda y de atrás adelante, lo que demuestra la despolarización de las aurículas. Luego pasa la despolarización de la aurícula izquierda, que es de la aurícula derecha a la izquierda y de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la onda P, ya les voy adelantando, porque eso lo vamos a desarrollar más adelante, cuando vemos la onda P, esta onda P se ve una onda única, ¿no? Cuando uno ve electrocardiograma ve una sola onda, que es la onda P, pero en esa onda P está graficado la despolarización de ambas aurículas. El primer segmento es lo que grafica la despolarización de la aurícula derecha y el segundo segmento la despolarización de la aurícula izquierda. La sumatoria de estas ambas despolarizaciones en el electrocardiograma hacen ver una onda única, que es la onda P. Por eso, en algunas patologías, ya le vamos adelantando, en algunas patologías como la estenosis mitral, por ejemplo, que implica crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Van a ver este desplazamiento de crecimiento de la aurícula izquierda y la onda P va a tener una forma de M, ¿no? Que es un signo indirecto de crecimiento de aurícula izquierda con otros criterios que lo veremos en su momento.
Y cuando hay crecimiento de la aurícula derecha, como por ejemplo en los pacientes que tienen alteraciones a nivel pulmonar, ¿no? Por hipertensión pulmonar se crece la aurícula derecha, este crecimiento va a ser más hacia arriba y vamos a ver una onda P de mayor amplitud, ¿no? En voltaje. Y es lo que se va a llamar la onda P pulmonar, ¿no? Una onda de crecimiento de mayor amplitud, generalmente se debe al crecimiento de la aurícula derecha. Eso lo vamos a desarrollar en su momento. Luego, el impulso que ha despolarizado las aurículas va a despolarizar los ventrículos, ¿no? Va a pasar por el nodo auriculoventricular, por el tronco de las de His, va a pasar por la rama izquierda, que se divide en dos fascículos, ¿no? Su fascículo anterior izquierdo y su fascículo posterior izquierdo, allá hasta las fibras de Purkinje, y del tronco de las de His también se va a despolarizar la rama derecha de las de His, ¿no? Que no tiene fascículos importantes que despolarizar, ¿no? Entonces, la despolarización va desde las aurículas hacia el nodo auriculoventricular, pasa hacia el tronco de las de His, pasa a la rama derecha e izquierda y hacia los ventrículos. O sea, que la despolarización se completa hasta más o menos en la mitad de la onda T. Ya de la onda T hacia adelante ya comenzamos a ver la repolarización, ¿no? Eso ya se ve en el electrocardiograma, ¿no? Vemos la onda T, que es sinónimo de repolarización, ahí ya se está nuevamente cargando negativamente la onda, las células de su carga negativa habitual, constante, ¿no? Ahora, la activación normal de los ventrículos es, ocurre, ¿no? De la zona medio septal izquierda, de izquierda a derecha y arriba abajo y de atrás hacia adelante, luego pasa a las paredes libres de los ventrículos, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, ¿no? Y después pasa a las masas paraseptales altas, ¿no? Donde generalmente se encuentran los músculos papilares, ¿no? Entonces los músculos papilares son lo último en despolarizar antes de las células de Purkinje, es lo último de la masa ventricular que se despolariza. Eso tiene connotación importante conocerlo para interpretar algunas alteraciones de repolarización que se ven en el electrocardiograma en algunas patologías específicas, pero es importante conocerlo, ¿no? Las ondas tienen una nomenclatura especial, ¿no? Cuando la onda es netamente positiva, o sea, está hacia arriba, se utiliza las letras en mayúscula. Cuando las ondas no son tan altas en voltaje, en amplitud, se utilizan letras minúsculas, ¿no? A nivel de la aurícula es importante conocer porque existe la onda P, ¿no? Que indica la despolarización de la aurícula. Cuando hay patologías y dan un ritmo regular, por ejemplo, esa onda P se va a transformar en ondas F, y generalmente esto es en el flúter auricular, ¿no? La F mayúscula. Y cuando tiene una arritmia anárquica que es irregularmente irregular, estas ondas son reemplazadas por las ondas F minúsculas, ¿no? A nivel de los ventrículos, el típico imagen de los QRS, la onda Q, la primera onda negativa que ocurre en el QRS se denomina onda Q, ¿no? La primera onda positiva en el QRS se denomina onda R, y la segunda onda negativa del QRS es la onda S, ¿no? Es QRS, ¿no? La denominación de estas ondas. Por ejemplo, en este caso, este paciente, la primera onda positiva R, es una R pequeña, tiene que ser una denominación con minúscula, tiene esta onda que es la segunda onda negativa, que es la onda S,
Entonces esta onda S va a ser, una onda, ¿no?, descrita con una letra mayúscula, ¿no? Por ejemplo, RS de esta forma, ¿no? A ver, ¿quién me dice este segundo complejo, cómo lo denominarían? ¿Cómo lo llamarían? RS, ambas mayúsculas, doctor. RS ambas mayúsculas, correcto. El tercer complejo, ¿cómo lo denominarían? R mayúscula, S minúscula. Correcto. R mayúscula, S minúscula. El cuarto complejo, ¿cómo lo denominaría? Q mayúscula. Es una onda única, ¿no? Pero que representa a la vez dos ondas, ¿no? Habíamos dicho que la primera onda negativa es la Q y la segunda onda negativa es la S. No sabemos si esta es primera o segunda, entonces esta será una onda QS, ¿no? Ambas en mayúscula porque es una QS alta, ¿no? Profunda. El siguiente complejo, ¿cómo lo denominarían? R mayúscula. Correcto, R mayúscula. El que sigue, ¿cómo lo denominarían? RSR prima. Correcto. Son dos ondas positivas. Habíamos dicho que la única onda positiva en el QRS es la onda R. Entonces, como tiene dos positivas, ese QRS, ambas son R. La primera es una R mayúscula, la segunda es una R prima, ¿no? Y entre ambas está pues la onda S, que es, ¿no?, bueno, en este caso es una onda única, ¿no? Es una onda R. Aquí yo me he equivocado. Esta es una onda R única, ¿no? No llega a cumplir una onda completamente hacia adentro. La amplitud de la onda es una onda R mediada, ¿no? Es una sola onda que tiene dos R's. A diferencia de esta, que sí son dos R's, esta sí es una R, S, R', ¿no? Este es el complejo de una R, S, R', ¿no? El siguiente complejo, ¿cómo lo denominarían? R minúscula, S mayúscula y R prima mayúscula. Correcto. El siguiente complejo, ¿cómo lo denominarían? QR. R mayúscula. QR, ¿no? Correcto. La siguiente. Q mayúscula, R minúscula. Correcto. El que sigue. Q minúscula, R mayúscula. Correcto. El que sigue. Q minúscula, R mayúscula, Q prima. Correcto. El que sigue. Minúscula, R mayúscula. A ver, falta ahí otra vez. La primera onda es negativa. Q minúscula. R mayúscula. La segunda onda es positiva. R mayúscula. Y la tercera, la segunda onda, S mayúscula, ¿no? Entonces, QR, RS mayúscula, ¿no? La que sigue. Q minúscula. Q minúscula, R minúscula. ¿Qué más? S mayúscula. S mayúscula, correcto. Y la última. Q mayúscula, M. Q mayúscula, S. S. Es claro, puede ser una QSM, o sea, una QS mellada, ¿no? Una QS mellada, ¿no? Muy bien, entonces
Esto es lo que están viendo en el electrocardiograma. Esta onda significa, por ejemplo, la tercera onda, como tiene una R alta, significa que el flujo de despolarización en ese electrodo, hay un primer componente positivo, ve cómo se acerca a la onda de despolarización y ve una pequeña porción que se aleja, ¿no? Por eso es R positiva y una puede ser negativa, pequeña. Por ejemplo, que es, a ver, el 3, 5, 6, 7, 8, el noveno complejo, que es isodifásico, negativo y positivo, está viendo cómo el flujo de despolarización primero es negativo y después, o sea que primero se aleja y después se acerca, ¿no? Es un QS isodifásica, ¿no? Y que es ampliamente más negativo, por ejemplo, aquí el primero, significa que ve una pequeña porción del flujo de despolarización que se acerca, ¿no? Y un gran flujo que se aleja, ¿no? Esto es muy típico de esta imagen en B1, por ejemplo, ¿no? En V1, primero se despolariza el septum interauricular, esa es la onda R positiva que ve, se acerca ese pequeño componente de despolarización, y lo demás que se despolariza es la pared libre del ventrículo izquierdo, es la onda S profunda, que es negativa. Entonces ahí el vector ve como en B1 esta zona se aleja, ¿no? De despolarización. Por eso se ve esta imagen en B1. Típica en B1, esta imagen isodifásica típica en B3 y B4, ¿no? Esta imagen muy típica a nivel de B6, B5, B6. Entonces es una manera de familiarizarse cómo son complejos normales en el electrocardiograma a nivel de las derivadas, derivadas precordiales. Lo otro que hay que empezar a familiarizarnos es que existen intervalos y segmentos en el electrocardiograma, ¿no? El intervalo PR, ¿no? Empieza en el inicio de la onda P y al inicio casi la onda R, ¿no? el intervalo PR, ¿no? Ese intervalo es el que nos indica el tiempo de despolarización que ha demorado viajar el impulso eléctrico desde el nodo sinusal hasta el inicio de la sístole ventricular, o sea, el inicio de la parte mecánica de la despolarización. Como hemos dicho, este PR es entre 120 y 200 milisegundos, ¿no? Cuando está alargado de más de 200 milisegundos, ya comenzamos a ver que hay un bloqueo a ese nivel, que sobre su determinado momento vamos a que se llama determinarlos, ¿no? En los segmentos, por ejemplo, existe el segmento ST, que es el inicio del final de la onda S con el inicio de la onda T, ese es el segmento ST, que es el que utilizamos para valorar, por ejemplo, alteraciones isquémicas, ¿no? Cuando hay supradesnivel del segmento ST, infradesnivel del segmento ST, se refiere a eso. Entonces acá podemos concluir que los segmentos no incluyen ondas, es el final de la onda S y el inicio de la onda T, segmento, no incluye ondas. En cambio los intervalo PR incluye la onda P, entonces en los intervalos incluyen ondas y en los segmentos no se incluyen ondas, ¿no? Entonces existe intervalo PR, existe segmento PR, y existe segmento ST, ¿no? Entonces es importante determinar en el electrocardiograma cuál es su función y para qué sirve, ¿no? Y ese es un tema que tienen que repasar para que quede grabado en el disco duro. Muy bien, esta parte que es ya el eje eléctrico del corazón, eso ya lo vamos a ver en el electrocardiograma normal, que va a ser la siguiente clase. Estas son las bases, digamos, generales del electrocardiograma y paulatinamente vamos a ir desarrollando cada uno de los elementos del juicio que se necesitan para evaluar un electrocardiograma. No, todavía no, ahorita acabo. Sí, acabo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, doctor. Muy bien.
Doctor, sí, una consulta. Se me entró Sí, corto. Eso que explicó de de las hojas, que puede ser 25 milímetros por segundo y 50, ajá, eso siempre hay que darnos cuenta, ¿no? ¿Puede haber otro valor? sí. O, Generalmente en los equipos más modernos solo tienen dos velocidades, 25 y 50. En los equipos más antiguos sí pueden tener hasta 100 milímetros por segundo, ¿no? Eso en la máquina, a la siguiente clase les voy a mostrar un electro para que vean cómo sale y dónde tienen que buscar eso, ¿no? Para que se den cuenta, es parte ya del electrocardiograma normal, ¿no? Lo que hemos conversado ahora. Pero sí es necesario que se den cuenta, porque, como les digo, si uno no está atento en el tema de la velocidad y se tomó un electro por error a 50 milímetros por segundo, está a doble velocidad y vamos a asumir que el paciente está con bradicardia extrema, ¿no? Si no nos fijamos en la amplitud, ¿no? Que está a 10 milímetros, o sea, un milivoltio, si está al doble, a 20 milímetros o 2 milivoltios, entonces las ondas R van a ser muy altas y vamos a interpretar como que el paciente tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo en este caso, ¿no? Entonces eso es importante recordarlo, verlo en el electrocardiograma. La siguiente clase vamos a ver ahí ya en un electrocardiograma dónde tienen que buscar esto, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, la próxima clase es el 16, ¿no? El 16 de abril, ¿ok? Si no hay más preguntas, entonces nos vemos el próximo 16 de abril para seguir con esto de la clase de electrocardiograma. Vamos a hacer el electrocardiograma normal, ¿ok? Les aconsejo que vayan leyendo los valores normales de intervalo, los valores normales de segmentos, ¿no? Cuánto es un QRS normal, cuánto es el PR normal, cuánto mide la onda T normal, ¿no? Para que la siguiente clase sea más didáctica, más rápida. Ahora es un poco meter mucha letra, ¿no? Lo otro es un poco más práctico. Obviamente vamos a tratar de hacerlo pues, lo más práctico que se pueda. Dadas las circunstancias es un poco complicado hacerlo online, pero sí se puede hacer. Así es que necesito de su colaboración para que vayan leyendo y la siguiente clase sea más amena. ¿Ok? Sí, doctor. Listo. Quedamos así entonces. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ok. muchas gracias, Sí, doctor. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, una preguntita. ¿Me podría pasar las diapositivas para yo reenviárselas a mis compañeros? Las diapos, Ujú. no te puedo pasar las diapos. Me van a disculpar, pero las diapositivas no, porque ustedes se ponen a estudiar de las diapositivas. Hay un librito que es el coquito de electrocardiografía, que yo les recomiendo que tengan, o sea, necesitan un libro básico, ¿no? ¿Qué se llama? De electrocardiografía para que vayan cultivando este tema, ¿no? Pero mis diapositivas no les puedo dejar, chicos, ¿ok? Está bien, doctor, no se preocupe. Listo. Gracias. Ya nos vemos, cuídense, adiós. Hasta la próxima semana.